Ahora estoy sacando todas las grasas porque les hago a ella un arroz, porque esto es para hacer una salsita, pero no quiero las grasas. Que te quería contar lo que le pasó a una familia. Qué horror, ¿qué le pasó? A una familia rica, Ah, en un lugar de categoría. No sé si era un barrio cerrado, que no sé, pero los asaltan para sacarle el coche. Le llevan el coche, ella había puesto por el suelo la cartera. Entonces, ¿qué hacen esto? Ella ve, se quiere ir con el coche y le rompen la ventanilla de la parte del pasajero. No sé, con un puño, con qué le tiraron, le rompen la ventanilla. Y ahí le agarran el celular que ella tenía en el coche. Le llevan el celular, le vacían todas las cuentas del banco, dólares, pesos, todo. Ellos no pudieron hablar. ¿Sabés por qué? no. Porque era el feriado largo, 1 de mayo, viernes, no sé qué, fiesta, que estaban cerrados. Entonces le vaciaron las cuentas y se preguntan, pero ¿cómo puede ser que esta gente, aparte de hacerles eso, supieron la dirección de ellos? Porque dice robo tras robo, decía el título, porque le fueron a robar a la casa, ¿entendés? Sí, sí. Y ellos dicen, ¿cómo hicieron? Y a veces ponen los datos en el celular, o leyeron WhatsApp. ¿Cómo hicieron? Dice que aparte de vaciarle las cuentas, le fueron a la casa. La gente tiene que aprender a poner contraseña en todo. ¿Sabes que se pone también para que no te roben los datos, el dinero? Se pone la contraseña en la tarjeta del teléfono. Y de esta forma, cuando lo van a prender, no funciona la línea, porque tenés que, cada vez que prendes, poner una contraseña. Contraseña a todo. Entonces así tienen que tirar el celular. Tú tenés el tiempo de entrar en la computadora y a, por ejemplo, Google, le decís que te robaron el celular y lo podés borrar el contenido a distancia. Todo, borras todo. Desactivas la línea. Se encuentran con un celular que es inservible, ¿sabes? Mira, bueno, estos no lo hicieron. No, porque no todos lo saben. Que era un feriado y que esto que dije, esta gente rica. No, tenían que poner la contraseña. No, la gente utiliza... Tenían en la casa, tenían cámaras, hilos espinados, Sí, eléctricos. sí, pero eso hoy en día no sirve más. De todo tenían. Yo tengo el bloqueo de pantalla en el celular. Muchos ni siquiera tienen eso. ¿Sabés qué lo que hicieron otros? En Ituzaingó. Ahí era donde vivía mi padre. En Ituzaingó asaltan a una pareja, 4 motochorros. Entonces sale, no sé quién era el pariente, no sé quién era de ellos, con un vecino, salen con el coche y los corren porque ellos, los que asaltaron a la parejita esta, le dieron a estos toda la descripción. Entonces salen corriendo a agarrarlos y matan a uno. Y el otro, y sí, porque acá la justicia no te hace nada, ¿no ves que a ese que violó
la mujer está en la calle. Si salís a defenderte, te hacen a vos. Solamente porque le diste un palo en la cabeza, pero al chorro no. Chorro puede hacer un estraje en una Sí, casa. porque vivís en el país del contrario. Sí, del revés. Y entonces, a uno lo mataron y el otro no sé qué fue al hospital. No sé si el hombre después se fue a entregar a la policía, pero los otros dos dice estaban en la calle, porque eran 4. Capaz que le dan un premio de buena conducta si se va a entregar. ¿Entiendes? Lo toman en consideración. Entonces se van a entregar todo el mundo. Yo digo, No, pero mira, un pelo, encontré un pelo, mira, encontré el pelo. Oh, me tengo que poner el gorro del cocinero. y es lindo, rojo, que está a tono con la ropa que tenés. Dios mío, menos mal que lo encontré. Sabes, en la comida después. Mira, con esta vamos a hacer estas son las milanesitas que saqué. Con esto vamos a hacer un caldo para nosotros. Eso es para los perros. Esto es para el caldo. Y esto que estoy sacando es para la salsita que voy a hacer con carne. Esta camerita es muy linda, no la utilizo mucho porque ¿viste? Con los celulares, pero para grabar escenas así es lo ideal. ¿Viste que le dijimos del subito de Marolio y el chiquito lo fue a comprar? Sí. Bueno, esto para la salsita. En Carrefour te venden sin carne, Ah, si la encontrás. sí. Y en Disco lo mismo, no tienen carne. Esto la compré en la cooperativa, le dije al muchacho, qué lindas, digo, que se ven las chiquizuelas con carne. Le digo, eso, le dije yo, para un caldito. Esta es la carne que a mí me gusta, de bola de lomo se llama esta carne. Sí. Esta, la chiquizuela, es la bola de lomo. Acá está la bola. Sí, Y sí. está la chiquizuela, que es la rodilla. Sí, sí. No, porque muchos compran solo hueso porque hacen caldo. Sí. Entonces no les sirve No. toda la carne. Sí. Si no, con la carne capaz que cueste anche también más. Y me las puso recara, ¿eh? Por eso, no es que la carne viene de Yapa, porque No, si no, no... me la puso cara porque 3 chiquizuelas, así, con carne, mucha carne, me las puso 12.000. Esta te la vas a comer vos, hago el caldo. Sí, sí. Lo quiero hacer el caldo y hacer una sopa de arroz con arvejas, esa sopa es a la veneta, arroz con arvejas, arroz y pisellis. Yo colé el caldo ayer y me comí las zanahorias que encontré. Ah, mira. Para no tirarlas, porque después el resto no. Sí, yo no lo hago nunca, y ayer no lo habría hecho, menos porque Hacer una tenía, pasada. no, rularlo con la... Sí, sí. Pero tenía mucho, ¿cómo se llama? Berro. Se
cebolla de verdeo, las hojas. Porque yo no estoy acostumbrado a comer mucha verdura. Una vez lo hicimos, un lindo pasado, ¿no? Pero después te suelta. Sí, yo de verdura sí me mandaría una colitis, pero los que me gustan son, por ejemplo, estos, Ah, las pasadas esas, y pero pero no la verdura absoluta, sí. esa es ¿Viste que verdura no pura. hago nunca minestrón? Vos No, sabés que no me llama a mí tampoco a mí. comer las verduras, porque no te lo di nunca. Pero hay variantes de minestrone, porque en práctica hacer un minestrone es también poner todo junto y que Ay, sea... digo, mirá qué bruja. No sé si hay minestrone con Siempre me porotos y acuerdo carne. cuando te hacía asustar para que Ah, comas. Y te decía, vos estabas en la mesa, en la cocina finita, ahí. Y estaba yo loca, viste, tu padre que te quería pegar para que comas. De los nervios. Y entonces, no comías, era una tragedia. Y ahora hay que pegarle para que no coma. sí. Y entonces, te decía, tenía botones amarillos, celeste, qué campana, ¿no? Y te decía, ahora voy a apretar este botón, lo aprieto, lo aprieto. Te decía, lo aprieto, te aprieto este botón, viene la bruja y te agarra porque no comes. Y me inventaba cada cosa, se estaba histérica. Y no Digo, funcionaba. no, mirá, pobre criatura, ¿no? Bueno, y después ese doctor hermoso, lindo, de hostia antica, te llevé ahí al lado del bar de la Hermosa. Y entonces le digo, mire doctor, tenemos este problema. Que mi hijo no quiere comer. Para nada. ¿Cómo no come? No, no quiere, no come. No come nada, una cucharada de sopa. No comas. Tírale todo. Y busco así. Tírale. No comas, tírale todo. ¿No querés comer? Tíralo. Y entonces ahí venimos a casa. Después cuando vino tu padre, dice, ¿qué pasó? No sé, le dije a un doctor y él le dijo que tire todo, que esto, que el otro, digo, se puso a comer. Y sabes a haberle regalado esos cubiertos y de Italia. ¿Y qué cubiertos? Señores cubiertos. ¿Eso qué es? Pimentón. Pimentón. Bueno. Ya lo ves. Perejil. El perejil que no le puse acá el ajo, porque siempre el que le di a corazón tenía. Le di 3 potes de perejil y el perejil está carísimo. Ajo. ¿Sabes cómo se ahorró con todo lo que yo le di? No, todos te dicen, hoy la mujer de hoy no
no cocina más, no quiere cocinar. En general la gente no quiere cocinar. Yo el pitufo se lo saco y veo muchos cocineros que se lo dejan. Eso va a gusto. Eso hace repetir. No, más que nada puede tener un sabor amargo. El germolio no me gusta comerlo. Yo se lo saco siempre. Esto ahora las dejo en remojo y las frío a la tarde. Esto es para darle una... Las ablandas, sí. Entonces seguiré filmando la tarde. Es el tutorial de cómo hacer la milanesa. Sí, que la saqué de del hueso de la bola de lomo. Saqué para eso, saqué para el juguito que ahora hago. Las guachas como si supieran que hoy no comieron nada, ni siquiera el biscuit que les doy toda la mañana. Si quieres, dale una pastilla a Vito. Total, no se la das esta noche. Y no tengo quesito, no tengo carne, no tengo nada. Mira, esto va a la heladera con esto. Tengo que urgentemente comprarme la película. Si me pones en la heladera, esto en el congelador abajo. Sí. Y esto ahora hago el juguito. Esto es para los perros. Bien. Voy a buscar otro aceite. Como dan fastidio estas pavas y no tener lugar en esta... Sácame esto, por favor. Este aceite no lo estoy encontrando. Porque es girasol con extra virgen. Está faltando esto. Hace mucho. Ni en Carrefour ni en Disco. El romero. Para digerir. Ya me parece que está bien porque Sí. no son muchas.
con los fósforos. Cuidado el trapo que está ahí. Esto es chiquito. Ahora vamos a panar. Yo ni me acuerdo si a esto le puse sal. Sí. Total, sabes que a mí me gusta insípida. Pensaba que se iba a grabar más roja, pero se ve porque tiene el perejil que media verdosa. Es durísima la carne. La golpeé y todo. Vas a ver cómo viene dura. Carne de mierda nos están vendiendo. Nosotros conocimos puse la... Bueno, no estará caliente. ¿Viste cómo uno se marea? ¿Qué pusiste? Puse el aceite y las estoy poniendo acá al lado. No, cosas que nunca hice. No, es bueno, es siempre una primera vez. Qué chiquititas. Pensar que esto eran de la chiquizuela. Sí, sí. Si le pudiste sacar a la chiquizuela carne. Se la sacan todas. Pero son chiqui. Venden solo los huesos. Son chiqui porque eran de la chiqui. En Carrefour te venden solo el hueso. De carne no hay nada. Y yo le dije a un carnicero ahí, digo, ¿y qué come acá el animal si le sacaron toda la carne? Hoy no sé cómo, no vi cómo estará el dólar porque ayer bajó. Bueno, menos mal que ya termino. Ya está cantando Mira vos. el aceite. ¿Qué es? La marca Gardel. Le meto un Pan poquito rallado. de avena. Avena. El corazón que le di, que era una novedad para él, me dice, me gusta lo que le pones. ¿Qué es? Era la avena. Mira cómo canta. Sí. Y ahora voy a filmar que echamos a las primeras, porque después, tanto para que se vea, porque si no, Sí. se emplea mucho.
Y ahora haces el bollito. Todavía quiero un poquito más. Qué ricas van a salir. Bueno, está lleno el sartén. El jugo de hoy, que hicimos, ya publicamos el tutorial. Que todavía hierve. Anda a ver, cuando llora así la nena. Sí, sí. Esta es la pavita para poner lo que esta loca puso en la tierra. Sí. Que se van escurriendo. Qué ricas milanesas. Y ya se fueron todas. A Corazón le gustó. Me dijo, nunca comí unas milanesas tan ricas. Eran de lomo. Mira, ya quieren salir, lloran para salir. Sí le gusta correr tanto, pero yo no quiero que se infarten. Bueno, ya, bueno, los buñuelitos los haces después, ¿no? Mira, empezaron a hacer este esfuerzo para salir, la mami, Sí. estos llantos. Y a mí me lo hicieron en el dormitorio. Ahora, está bien, pero el gusto porque agregué caldo. Bueno, ya podés sacar salir. Bollito. Bollito. Estas no las voy a cocinar demasiado
porque para darle a corazón... Ay, me agarré el bollito creyendo que era porque carne. no los meto nunca con las milanesas, No. pero vos me apurás. Ah, bueno, bueno. Creía que era una milanesa. Son dos bollitos. Son muy mórbidos. Porque tenía que dar vuelta todavía esta. Es chiquita. Salite ahora. Sí. Andate.